y vamos a iniciar el tema del día de hoy. Abran su Biblia, por favor, ahí en el Salmo número 80 y quiero comentarles que este salmo habla sobre los exilios del pueblo de Israel. Eh, Vamos a ver una situación muy particular en este salmo, en donde se habla acerca de la restauración de Israel, acerca de la oveja y la viña del Señor. Y este salmo pues se titula El músico principal sobre lirios, testimonio, salmo de Asaf. Y recordemos que al igual que con los salmos 45, 60 y 69 que ya estuvimos estudiando, este salmo es sobre lirios. Y ya hicimos el comentario que esta frase puede referirse a la belleza general de la composición, también puede referirse a la melodía o incluso puede referirse a un instrumento de 6 cuerdas conocido como shoshanim, que es la traducción literal del hebreo para la palabra lirios. Y entonces podemos ver que también, al igual que con varios de los salmos de Asaf, este en particular a menudo se atribuye a un Asaf posterior, porque según Montgomery, dice que aquí no solo el reino del sur, sino también el reino del norte, llama a Dios el pastor de Israel y habla de las tribus de Efraín y Manasés, que son dos de las principales tribus del reino del norte. Y dado que pide de la liberación de Israel, pues es mejor verlo como una súplica por la liberación del reino del norte en algún momento antes de su caída ante los ejércitos asirios por allá del año 721 antes de Cristo. Pero también Spurgeon hace una observación respecto a esto y dice que un Asaf posterior deberíamos suponer que tuvo la infelicidad de vivir como el último juglar en tiempos malos. Y dice Spurgeon que si fue escrito por el Asaf de David, este salmo entonces fue escrito con un espíritu de profecía, porque canta de tiempos desconocidos para David que todavía no habían sucedido. Entonces, una de dos, o es un salmo profético, o en su defecto es un salmo que fue escrito por un Asaf diferente al de David, ¿ok? Y teniendo en cuenta esto, pues vamos a tomar ya el cuerpo el salmo para poder hacer algunos comentarios muy particulares respecto a esto. En la primera parte de este salmo vemos el pastor y la tristeza de Israel. Y dentro de los primeros 3 versículos hay una oración al pastor de Israel por restauración, es una plegaria, una súplica. Y dice la palabra: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Se dan cuenta de qué tan importante es el pedirle a Dios que haga resplandecer su rostro sobre nosotros? Últimamente, la gloria sea para el Señor, hemos estado declarando al final de nuestros cultos dominicales la oración sacerdotal, que está extraída del libro de Números capítulo 6, versículos del 24 al 26. Y ahí se le pide, ¿verdad? Se ora a Dios que haga resplandecer su rostro día a día. Esto es muy importante entenderlo, hermanos, porque justamente es como al resplandecer el rostro de Dios en nuestra vida trae paz, trae gozo, pero también trae salvación y vida eterna. Entonces, el hecho de ver resplandecer el rostro de Dios es algo de lo más maravilloso que podemos experimentar como seres humanos. Entonces, siempre tendremos en mente esta plegaria y esta petición delante del Rey. Entonces, dice la palabra: oh pastor de Israel, escucha. La imagen de un rey o un gobernante sobre un pueblo que es considerado como un pastor era común en el mundo antiguo. Y Asaf entendía correctamente que de una manera especial y maravillosa, el Jehová de los ejércitos era el pastor de Israel, era el pastor de su pueblo. Él era
quien debía y guiaría como ovejas al pueblo de Israel, a José. Recuerden que normalmente dentro de los salmos se utilizan los nombres de los príncipes de las 12 tribus, pues para llenar la condición para toda la comunidad judía. Y fíjense que aunque aparece con frecuencia en otros lugares, la idea de que Dios es el pastor de Israel también aparece en el libro de los Salmos solamente 2 veces. Aquí en este capítulo 80, versículo 1, y en el Salmo 23, donde declaramos que el Señor es nuestro pastor. Bueno, el nombre pues está lleno de ternura y por eso es elegido por el salmista que está atribulado en ese momento. Cuando los corazones quebrantados se deleitan en los nombres de la gracia, es por eso que cuando ustedes y yo tenemos tribulación, angustia, normalmente lo que hacemos es llamarle a Dios, por favor, Dios mío, perdóname. ¿verdad? Muchas veces hemos dicho, Padre Celestial, ayúdame. Cuando verdaderamente estamos en ese quebranto, buscamos hasta los nombres más que llenan nuestra condición en ese momento, cuando necesitamos la gracia de Dios. Pues así justamente está hablando el salmista en ese momento. Y por eso le dice, pastor de Israel, ¿verdad? Dice, prácticamente le dice, tú que alimentas a tu pueblo, también vela por él, defiéndelo, redímelo, quita de tu pueblo esa condición de ser asediado por el enemigo. Tú que los tomas, ¿verdad? Los cuidas, los limpias, los guías conforme pueden andar, tú que los llevas en tu seno, pues justamente entendemos que Él es el que hace todos los oficios del buen pastor para el pueblo de Israel. Entonces, también debemos visualizar que el vocablo pastor de Israel nos recuerda la bendición de Jacob que hizo a Efraín y a Manasés, en la que invocaba al Dios que dice ahí en Génesis 49, 24, decía Jacob, al Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, para bendecir a los muchachos. Y el título de ese pasaje bíblico es El pastor, la roca de Israel. Aquí estamos viendo cómo, debido a la prominencia de José entre sus hermanos, recuerden que José, pues a final de cuentas, el soñador vino a ser eh, pues el punto o el instrumento que Dios utilizó para que el pueblo judío pudiera tener alimento en los años de extrema escasez en toda esa región. Entonces, obviamente, José era mayor que sus hermanos, como lo decía también la profecía respecto al sueño de José, ¿se acuerdan? Y debido al tamaño de las tribus de los hijos de José, que eran Efraín y Manasés, a veces la palabra de Dios se refiere a todo Israel como José. Y es por eso que les comento esta situación de que de repente tomaban el nombre de algún príncipe de las tribus, pues para hacer la alusión a todo el pueblo de Israel. Posteriormente hace una declaración el salmista y le dice a Dios, tú que estás entre querubines. Esto se refiere a dos posibles aspectos, mis amados. El aspecto menor es la presencia de Dios en relación con el arca del pacto y la institución del tabernáculo o el templo. Si se recuerdan, Dios le dio la orden a Moisés de que en el arca del pacto tenía que haber dos querubines que se abrazaban prácticamente con sus alas y cubrían el propiciatorio, el arca del pacto. Entonces, aquí puede referirse a ese aspecto, pero también podemos comprender el aspecto más importante, que es el reconocimiento de que en el cielo y en su realidad, verdaderamente Dios mora entre querubines, entre esos seres celestiales, esos seres especiales que Dios creó para la gloria y alabanza de su nombre. El hecho de que el salmista, ¿verdad? Declara que está entre querubines y que resplandece,
pues vemos cómo Asaf pedía que el Dios de esta majestad, el Dios de esa gloria, resplandeciera a favor de su pueblo. Como les comentaba hace un momento, cuando Dios resplandece, la oscuridad y la tristeza se desvanecen. El temor no tiene cabida. Eh, Ese mundo de tinieblas simplemente se desvanece porque el reino de la luz admirable de Dios se establece. Cuando Él es magnificado, cuando Él es puesto en el lugar que le corresponde. Y es cuando Dios resplandece, mis amados. Dice la palabra delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Bueno, vemos aquí que en el orden de disposición alrededor del tabernáculo y en el orden de marcha, estas tres tribus estaban agrupadas en el lado este del tabernáculo, ¿va? Al oriente. Y eso lo podemos ver en los capítulos 2 y capítulo 10 del libro de los Números. Así es como Dios ordenó que cuando el arca estuviera en movimiento, pues esas tres tribus irían al lado oriental del tabernáculo, pero enseguida, o sea, cuando el arca empezaba a moverse, de inmediato estas tres tribus tenían que alistarse y tenían que formarse en esa manera. Eso es lo que Dios estableció y es por eso que el salmista pues declara este orden de disposición, porque también podríamos preguntarnos, ¿por qué solamente menciona estas tres tribus y las 9 restantes qué pasó? ¿O por qué las menciona de esta manera, en ese orden? Bueno, pues ahorita estamos comprendiendo el hecho de que Dios lo ordenó así, desde el libro de Números, lo pueden leer ahí en el capítulo 2 y en el capítulo 10, como les decía. Y de esa manera era como se levantaba el pueblo y empezaba su travesía nuevamente. Recuerden que cuando la nube se movía, el pueblo de Dios también tenía que moverse. Tenían que recoger todo el tabernáculo, por eso era una especie de tienda de campaña que podía ser completamente desarmada. Y recuerden que Dios dio órdenes específicas de qué tribus tenían que hacer qué cosa. Cada una de las tribus, conforme al Dios de orden que tenemos, tenía sus propias actividades. Unos tenían que desarmar la tienda, todo el campamento, otros tenían que transportar todos los utensilios y todo lo que se utilizaba, y posteriormente otros tenían que volver a armar el campamento donde la nube se frenaba. Y es de esta manera que el salmista Asaf pues nos hace una referencia, nos trae a la memoria este tipo de actitudes y ordenanzas que Dios dio. Y bueno, después dice, despierta tu poder delante y ven y sálvanos, ¿verdad? Bueno, pues el Dios lo suficientemente poderoso como para pastorear a todo un pueblo como Israel y traer al pueblo desde Egipto hasta la tierra prometida, pues que ya había sucedido, ¿verdad? Ahora pues también lo consideraban lo suficientemente fuerte como para librarlos de la crisis actual, de lo que estaban experimentando en ese momento. Entonces, esto solamente sería si el poder de Dios era despertado. Y esta es una oración de fe, mis amados. Esta es una oración de comprensión y es una oración de dependencia. Es una oración de fe, ¿por qué? Porque están haciendo una declaración entendiendo que lo que esperan es que Dios se levante con su poder y los libre. ¿Ah? Esa es la fe, la certeza de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos. Ellos ciertamente esperaban que el Señor se levantara y los librara. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Cómo iba a librarlos de el asedio enemigo? Solamente Dios sabría. Pero también era una oración de comprensión. ¿Por qué? Porque justamente a través de esta oración se ve que comprenden perfectamente bien quién es ese Dios todopoderoso, quién es el que se despierta y se levanta a favor de su pueblo, y lo comprenden. Y también es una oración de dependencia, ¿por qué? Pues justamente porque ellos necesitaban, dependían, ellos entendieron que si Dios no se despertaba y si Dios no se levantaba de esa manera, ellos serían aniquilados.
y dependen de lo que Dios haga, así como tú y como yo. Entonces, si se dan cuenta, esta es una oración que perfectamente bien cabe para nuestras vidas en estos tiempos. Dice la palabra, oh Dios, restáuranos. Y esto comienza con un estribillo que se repite 3 veces en este salmo, en el versículo 3, en el versículo 7 y en el versículo 19. Esto expresa confianza y dependencia de Dios y también expresa la confianza en que su favor, o sea, el favor de Dios que se muestra cuando resplandece su rostro delante del pueblo, era todo lo que necesitaban para restauración y bendición ahí en Israel. Fíjense que no se dice tanto restáuranos de nuestra cautividad, sino solamente dice restáuranos a nosotros. ¿Y por qué, mis amados? Porque todo va a salir bien si ustedes y yo somos restaurados y andamos en lo correcto, en el camino de justicia. Entonces, la mejor restauración no es la restauración de las circunstancias, de lo que está pasando, sino que lo mejor o la mejor restauración es cuando viene la restauración de nuestro carácter, de lo interior. Entonces, cuando el Señor restaure a su pueblo, pues pronto restaurará su condición. Cuando el Señor primero restaure tu carácter, cuando traiga sanidad interior, cuando tú vengas en una condición en donde comprendes todo esto y verdaderamente tú te sometes a la voluntad de Dios, la aceptas en amor, te vuelves ese esclavo por amor de Dios. Déjame decirte que Dios prontamente estará restaurando tu condición, lo que estás viviendo, por lo que estás preocupado o por lo que estás en una condición de angustia. El grave problema es que decimos muchas veces que verdaderamente estamos atentos a la voz de Dios y que estamos haciendo lo que Dios nos dice, pero si lo vemos a la luz de la bendita palabra, estamos haciendo todo lo contrario. Entonces, es por eso que tenemos que venir a la presencia del Señor pidiéndole que nos dé la luz necesaria, pero haciendo a un lado nuestro raciocinio, nuestras ideas, nuestras conjeturas, nuestra posición que tomamos ante tal o cual problema. Ajá. Entonces, Spurgeon, por ejemplo, vio en este pasaje, en este versículo y en el siguiente que vamos a leer, una descripción de los factores del avivamiento. ¿De qué manera lo podemos entender? Primero, debe venir la restauración a nosotros, al pueblo de Dios. Y luego está el rostro resplandecente de Dios brillando en toda su bondad, ¿verdad? En toda su presencia. Y estas dos cosas combinadas, la restauración del pueblo y el resplandecer de el rostro de Dios, vamos a ver cómo sucede la obra del verdadero avivamiento. Dios no puede traer a un avivamiento a una iglesia eh, si antes no se restaura primero la iglesia. Dios no puede traer un avivamiento a la iglesia si su rostro no brilla delante de esa iglesia, porque tenemos que comprender que la gente que pueda venir a recibir la palabra de Dios en ese avivamiento, pues tiene que ver la gloria de Dios, no tiene que ver al hombre, ¿verdad? Y tiene que ver también la condición de cómo está la iglesia. Imagínense ustedes si nos invitaran a un lugar donde hay pelea, rencilla, odio, chisme, ¿ustedes se van a querer quedar en ese lugar? No, van a ver eso, vamos a ver eso y nos vamos a ir, pero corriendo. Entonces, primero tiene que haber una restauración en nuestras vidas. Y entonces es que la gente dirá, oye, ¿qué es lo que tú tienes que yo quiero? Yo necesito lo que tú tienes porque veo que tú vives en paz, veo que donde te reúnes, la gente verdaderamente se ama, veo la gloria de Dios en ese lugar, en tu corazón. ¿Cómo puedo hacer? Entonces tú tendrás la oportunidad de predicar el Evangelio de Jesucristo y que venga el avivamiento que Dios ha prometido, ¿verdad? Hemos estado hablando de esto ya últimamente y yo sé por qué nuestro Padre Celestial está trayendo constantemente este tipo de declaraciones. Dice la palabra de Dios, haz resplandecer tu rostro.
Esto se remonta a la bendición que se ordenó a los sacerdotes proclamar al pueblo de Israel, como les decía, ahí en número 6, 24 al 26. Y tiene la idea primero de la presencia de Dios, tiene la idea de el placer de Dios y tiene la idea de el favor de Dios. Esa declaración. Es por eso que es importante, ¿verdad? Que seamos despedidos en este tipo de oraciones, mis amados, porque es la palabra de Dios que viene a ser la promesa en nuestras vidas y, y el cumplimiento de esta palabra viene día a día cuando el Señor resplandece, hace resplandecer su rostro sobre nosotros. En este momento yo creo que ustedes y yo verdaderamente sentimos cómo la presencia de Dios, el placer que Dios se da por el hecho de que sus hijos, este remanente, ustedes y yo estemos atentos a su voz en este momento, pues también viene la presencia, el favor de Dios y lo podemos sentir. Entonces, ahorita es el momento en que Dios está resplandeciendo su rostro en nuestras vidas. Yo sé que el salmista Asaf debió haber escuchado esta bendición miles de veces, mis amados. Entonces, él ahora también hace esta oración. Dice, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros para que seamos salvados. Fíjense bien. Entonces, nosotros debemos buscar constantemente, reiteradamente, la presencia del Señor. Y nuestra más brillante esperanza es la perspectiva del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo en los momentos más oscuros de Israel, la luz del semblante de su pastor es todo lo que se necesita. Yo creo que en los momentos más críticos que podemos vivir nosotros ahora en esta actualidad humanamente, lo mejor que podemos experimentar en nuestros tiempos más oscuros es que la luz de Cristo resplandezca en nuestras vidas. Es todo lo que necesitamos. Si nos damos cuenta, todo se resume a esta verdad. Yo todo lo que necesito cuando me siento triste, agobiado, apesadumbrado, es sentir que Cristo resplandece, su luz resplandece en mi vida. Y a partir de ahí empiezo a caminar diferente. Y yo sé que ustedes también lo han experimentado, porque seremos salvos, dice la palabra, ¿verdad? Pues ser salvo significa aquí ser rescatado de los ataques de las naciones hostiles en aquel momento. Recuerden que en ese tiempo sí era una lucha cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Era una lucha física. Pues ahora el ser salvo significa que somos rescatados de los ataques del enemigo, de Satanás y sus huestes. Por eso necesitamos que la luz de Cristo resplandezca en nuestra vida, porque de esa manera se disipa toda tiniebla, se disipa la mentira, se disipa el temor, se disipa todo aquello que va en contra de lo que Dios quiere para su pueblo, para ti y para mí. En este momento vemos cómo el poeta estaba seguro de que la única defensa de Israel era Dios. Y yo creo que tú y yo estamos 100% seguros ya en estos tiempos de que la única defensa de nuestra vida es Jesucristo mismo. Y que un destello, un solo destello de su rostro marchita a los enemigos más fuertes, los aniquila. Por eso necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida día a día, buscar su rostro. Ya después de los versículos 4 al 7, vemos la ira de Dios cómo entristece a su pueblo. ¿Por qué? Pues porque había pecado, mis amados. Bueno, entonces dice el salmista, Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Bueno, yo creo que es terrible sentir que Dios verdaderamente está enojado, ¿verdad? Y que está hasta contra la oración de su pueblo. Por eso le pregunta el salmista, ¿verdad? ¿Hasta cuándo mostrarás tu indignación?
Pues el dolor es más profundo, mis amados, cuando se reconoce que es el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos celestiales, el Señor Dios de los ejércitos, quien de alguna manera se ha opuesto a su pueblo. ¿Y todo por qué? Pues por el pecado, mis amados. Recuerden que Dios ama al pecador, pero no puede convivir con el pecado. Y por eso Él eh, simplemente, ¿verdad?, se mantiene al margen. Y el pecado es el que provoca que nosotros sintamos que Dios nos da la espalda. No es que Dios nos dé la espalda, sino que muchas veces nuestro propio pecado es lo que nos impide ver la luz del rostro de nuestro Padre Celestial. El pecado oscurece, ensombrece, y más cuando nosotros somos los que nos retiramos voluntariamente de la presencia de Dios por continuar o mantener el pecado, o simplemente porque no queremos, de alguna manera, hacernos a un lado de esa condición. Y por eso viene la situación de mostrar la indignación de Dios. Ujú. Entonces, dice que les dio a beber lágrimas en gran abundancia. Aquí vemos cómo Asaf usa la metáfora de beber lágrimas para expresar el gran dolor del pueblo de Dios. Recordamos lo que en el Salmo 42, versículo 3, se usa también una imagen muy similar, muy familiar, cuando dice el salmista: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. ¿Ah? Solo son metáforas. Obviamente nosotros no nos alimentamos de lágrimas, no bebemos de nuestras lágrimas para cambiar sed, para satisfacer nuestra sed, no. Solamente es una imagen. Y no puede haber una imagen más sorprendente del pueblo de Dios en cautiverio. Su pan está mojado en lágrimas y su copa está llena hasta el borde de esas lágrimas. Entonces ningún tiempo está libre de dolor y de lamentación cuando está en esa condición. Y se recuerdan por qué Dios los lleva al exilio, por qué Dios permite que los pueblos enemigos se burlen de ellos. Y obvio, las burlas, los insultos de los enemigos del pueblo de Israel, pues eran dolorosas para el mismo salmista, para el pueblo de Dios, que estaba en una condición muy baja. Perdón. Les dolía hacer por escarnio a sus vecinos, ¿verdad? Y escuchar esa risa burlona. ¿Cuántas veces has escuchado que alguien a tus espaldas se ríe? Da coraje, da esa sensación de querer regresarte y retorcerles el pescuezo, pero si la persona que está riendo a tus espaldas es más fuerte que tú o tiene más autoridad que tú en ese momento, pues te tienes que aguantar, ¿verdad? Déjenme decirles que ese escarnio que Dios permitió de los vecinos del pueblo de Israel hacia ellos, recuerden que Edom y Moab siempre se regocijaron maliciosamente por los problemas de Israel. Y luego hasta se pusieron a discutir sobre la parte del botín que les iba a tocar cuando Israel fuera vencido. Mis amados, hay muchas personas que celosamente, maliciosamente, se gozan, se regocijan cuando te ven en problemas, cuando te ven en aflicción. Y hasta pueden llegar a pensar, a ver, después de que esto se acabe, a ver qué vamos a sacar de provecho. Y bien dice el dicho que del árbol caído todos quieren hacer leña. Bueno, pues en este momento vemos que el salmista señala a un Dios molesto, a una nación que llora y a esos enemigos que se burlan de él, ¿verdad? Es una trilogía de aflicciones. Imagínense sentir que Dios les ha volteado la espalda, que sus lágrimas ya son incontenibles y que todavía la burla del enemigo venga sobre ellos, pues debe ser muy de mucha aflicción esa situación. Y por eso, pues ya viene la petición, ¿verdad? Dice: oh Dios, restáuranos, por favor. Y agrega, justamente,
Dios de los ejércitos. ¿Por qué? Pues porque enfatiza el poder y la autoridad de Dios. Aquí vemos otra vez una nueva expresión de su miseria que da lugar a una nueva oración de restauración, de rescate por el rostro resplandeciente y aprobador de Dios. Él quería que Dios volviera a resplandecer en la vida del pueblo de Israel. Y entonces, ya en la segunda parte de este salmo, se nos muestra a Israel como una vid. Y de los versículos 8 al 11, vemos a la vid de Israel que es plantada en la tierra prometida. Y dice la palabra, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Bueno, recordando que toda esta es una expresión poética, vamos a ver por qué leemos esto, ¿verdad? Hiciste venir una vid de Egipto. Bueno, pues la vid es una ilustración familiar de Israel en el Antiguo Testamento. Así es como se le conocía o se le llamaba al pueblo de Israel. Esta vid o este pueblo de Israel fue trasplantada de Egipto, ¿se acuerdan? Que Dios lo saca de Egipto y fue llevada a la tierra prometida, a Canaán. Entonces, allí en Canaán, Dios la plantó, haciendo sitio al expulsar a las naciones cananeas, a las naciones vecinas. Y es por eso que muchas de esas naciones, pues nada más estaban esperando a ver cómo Israel caía para gozarse, para alegrarse, porque eran sus acérrimos rivales. Y vemos que en muchos pasajes del Antiguo Testamento hablan del pueblo de Israel como una vid. Lo vemos en Isaías, en Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Deuteronomio. Y aún en el Nuevo Testamento también se aplica la figura de la vid al pueblo de Israel. Lo vemos en Mateo 20, versículo 1, Mateo 21, 33 y hasta en Marcos 12, versículo 1. Y luego más ampliamente al pueblo de Dios se le da también este título. Tú y yo somos, ¿verdad? Esa vid que fue injertada. Y ahora nosotros somos los pámpanos que llevamos fruto a los pies de Cristo. La vid verdadera es nuestro Señor Jesús. Entonces, metafóricamente, vemos cómo se nos hace una imagen de cómo Dios nos mira. Fíjense bien. La vid es una planta débil y humilde. La vid necesita mucho apoyo. Cuando es sustentada, es salvaje y exuberante. Y a menos que sea restringida por el cuchillo de podar, por las tijeras, ¿verdad? Es capaz de producir la fruta más valiosa. Pero si es estéril, es la menos rentable entre los árboles y solamente sirve para el fuego. Y por eso hasta nuestro Señor Jesucristo nos lleva a comprender nuestra relación con Él como Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y dice claramente que al que lleva mucho fruto, pues a este se le traerá a los lagares, y a aquellos que no echan fruto, pues simplemente se van a echar al fuego, ¿verdad? ¿Tú de qué clase de vid eres o quieres ser? ¿De la que da fruto o de la estéril? Y eso depende de ti, ¿verdad? Porque tú puedes dar tanto fruto como Dios te lo permita a través de tu relación personal con Él. Bueno, después dice la palabra, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Vemos que la vid de Israel fue bendecida en la tierra prometida, o sea, el pueblo de Dios. Bajo la bendición de Dios, el pueblo echó raíces profundas y llenó la tierra de una manera que la variedad de las tribus cananeas no lo había podido lograr. Recuerden que ese sitio es un sitio muy especial. La tierra de Canaán, aunque sí da mucho fruto, tiene que tener mucho trabajo. Y el pueblo de Israel se hizo tan fuerte y se estableció tanto en esa tierra
que hizo lo que botánicamente imposible era hacer en un sentido literal. La vid creció como los cedros y los montes fueron cubiertos de su sombra. Es como lo que vemos en donde las zonas desérticas, donde el agua es muy escasa, allí es a donde se produce el mejor, el mejor tipo de uvas para hacer los mejores vinos. Si vemos, por ejemplo, la franja de Calafia, ahí en el norte de nuestro país, en toda la franja de Baja California, vemos también las franjas que se generan alrededor del mundo en Chile, pero sobre todo ese tipo de fruto se da en regiones áridas y se necesita de mucho trabajo, como les decía, para que pueda dar fruto, para que pueda crecer. Bueno, pues el pueblo de Dios tenía un trabajo tan especial de parte de Dios mismo que al plantarnos en ese lugar árido, Dios permite que florezcan y que se desarrollen y que crezcan. Hoy quiero decirte que Dios te ha plantado en un lugar especial. A lo mejor para ti es un lugar árido, seco, un lugar donde necesitas batallar mucho. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado y hemos llegado a la conclusión de que nuestra vida ha sido una vida de mucho batallar, de mucho esfuerzo, de mucho sufrimiento? Pero yo quiero decirte que tú estás sustentado por el amor de Dios y tú vas a traer y estás dando fruto para Dios. Y es lo mejor que podemos hacer humanamente. Hay gente que no pasa trabajos en la tierra, nace en cunas ricas, ¿verdad? Y toda su vida es una vida infructífera desde el punto de vista eterno, porque solamente viven para sus placeres, para sus deleites, para su condición, y, y no toman en consideración lo que Dios puede hacer por ellos, porque ellos, entre comillas, lo tienen todo aquí en este plano terrenal. Pero tú y yo, que Dios nos plantó en ese lugar desértico, nos damos cuenta de cuánta es nuestra necesidad de Dios, de cuánto es lo que necesitamos que Dios siempre esté a nuestro favor, que Dios resplandezca su rostro para nuestras vidas. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Esta vida va a ser una vida, es una vida finita, un tiempo que está establecido por Dios para todos nosotros. Pero la eternidad, mis amados, a donde somos llamados y a donde seremos llevados después de este tiempo de tribulación, de angustia, Dios está poniendo nuestro carácter y nuestra condición semejante al carácter de Jesucristo. Y Él vendrá por sí mismo. Él se tomará de todos nosotros a sí mismo. Si nosotros no reflejamos su carácter, que ha sido forjado, que está siendo forjado por todo lo que vivimos, por todo lo que Dios en su perfecto plan nos permite pasar y vivir, sea doloroso o no, pues el Señor está proveyendo esa bendición de que un día seremos llevados a la presencia misma del Padre Celestial. Entonces, vemos que la ilustración que se nos da aquí en este pasaje es realizada con mucha belleza en los detalles. El éxodo fue el trasplante de la vid, como les comento, de llevarlos de la tierra de Egipto, donde eran esclavos, a traerlos a la tierra que fluye leche y miel, a donde fueron libres. También nos describe la destrucción de los cananeos, que consistió en arrancar las malas hierbas para despejar el terreno. Y también consiste en el aumento numérico del pueblo, que fue su arraigo y su expansión. Entonces, dice la palabra, extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Entonces, en el apogeo del reino de Israel, bajo el mando del rey David y del rey Salomón, recordemos que la dominación del pueblo de Israel se extendió desde el Mediterráneo hasta el Éufrates, desde el mar hasta el río, así como está descrito aquí. Y este extenso dominio de Israel, pues fue prometido desde Éxodo 23, desde Deuteronomio
11 y hasta aún en el primer libro de los Reyes, capítulo 4, se nos muestra esta promesa. Y aquí vemos que se cumplió esa promesa con el reinado de Salomón, que heredó el dominio de David. David conquistó todo ese terreno, pero Salomón, que es el rey de paz, vino a establecer el reino y lo mantuvo durante todo su reinado en una unidad. Y bueno, mis amados, esto nos lleva a ver cómo la vid fue desprotegida. Y dice entre los versículos 12 y 13, ¿por qué aportillaste sus vallados? Aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Bueno, quiero decirles que en el antiguo Israel, un viñedo a menudo estaba rodeado por un seto grueso, un como árbol eh, que era grueso y espinoso y formaba como una especie de cerco, ¿verdad? Mantenía alejados a los ladrones y a los animales salvajes. Y Asaf, pues ahora ve el estado atribulado de Israel y puede ver que esos vallados simbólicos, pues fueron aportillados por la mano de Dios. Un portillo es un pequeño agujerito que se hace en una puerta o en un muro y que después de ese pequeño agujerito empieza a hacerse un hueco grande. Y de allí, pues es que pueden meterse tanto los ladrones como los animales salvajes para destrozar lo que hay dentro de esos muros, de ese pórtico. Y por eso dice que la vendimian todos los que pasan por el camino. Obvio que sin la protección de los vallados de Dios, pues ahora la tierra de Israel estaba lista para ser saqueada y devorada por sus enemigos. Recuerden que la vendimia es la cosecha de las uvas. O sea, y aquí está diciendo que todos los que pasaban cerca de el pueblo de Israel podían ir y cosechar lo que tuviera, o sea, saquear, devorar propiamente lo que había dentro de esos muros. Y bueno, la descripción de que la destroza el puerco montés, los jabalíes se caracterizan por su destrucción y puede devastar rápidamente un viñedo, un sembradío. Y obviamente los enemigos de Dios, pues aquí son representados como bestias salvajes y destructivas. Posteriormente, ya entre los versículos del 14 al 16, se nos da una oración para que Dios se apiade de esa vid desolada o asolada. Dice los versículos del 14 al 16. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Vemos aquí como con una súplica ferviente, ahora Asaf, en nombre de la nación, del pueblo de Israel, le está rogando a Dios que regrese a ellos. Vuelve ahora, le dice, y que mirara la grandeza de la necesidad del pueblo, que visitara nuevamente esta viña que él mismo había plantado, que no la olvidara. Mis amados, cuando Dios nos visita, déjenme decirles que Él tiene una característica muy particular, que en el momento en que Dios te visita, de inmediato pone manos a la obra para restaurar, para provocar, ¿verdad? Que eso que está desolado, que eso que está en ruinas, se empiece a restaurar. El grave problema es que luego a nosotros no nos gusta que nos meta la mano el Señor, porque empieza a sacar toda la podredumbre, todo lo que le estorba. Y hay ocasiones que nosotros, en vez de decirle, vuélvete ahora, ¿verdad? Regresa a mí, ayúdame. Muchas veces decimos, Señor, por favor, déjame seguir haciendo lo que estoy haciendo mal. Mis amados, el sufrimiento de la gente se debe a su propio pecado al apartarse de Dios como pastor, como labrador y como rey. Y la restauración solamente puede llegar cuando Dios
nos regrese a ti y a mí a su presencia. Cuando el Dios se vuelva hacia nosotros. Y por eso el salmista le dice, visita esta viña y el renuevo que para ti afirmaste. Esta es una oración por el líder que el Señor había levantado, por el Mesías a quien esperaban. ¿Ah? Ese renuevo que estaban esperando los judíos y que para nosotros ahora es una realidad en Cristo Jesús. Ese Mesías que ha venido para dar su vida en rescate de la nuestra y que ahora con nuestro acercamiento a Dios tenemos la gran bendición de ser restaurados 100%. El salmista le dice, Señor, ve que tu pueblo está quemado a fuego, está asolado. Pues la gran asolación de esta viña vino de la reprensión de Dios mismo. Y por eso le dice, la reprensión de tu rostro, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros quisiéramos que Dios nunca tuviera una reprensión para nuestra vida? Pero si nosotros somos desleales, necios, siempre volteándonos hacia los malos caminos, pues obvio que va a llegar un día la reprensión del rostro de Dios a nuestras vidas por el amor que nos tiene, porque nos ama tanto que no quiere que nosotros nos perdamos, mis amados. Y entre los versículos del 17 al 19 hay una restauración en el varón de la diestra de Dios. Y dice la palabra, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Bueno, pues como vemos, en la baja posición de Israel en este momento, Asaf sabía que la nación necesitaba un liderazgo y le pide a Dios que esté con un hombre en particular y que lo bendiga. Y por eso le dice, sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el varón de tu diestra, ¿verdad? Bueno, pues quizá Asaf pensó primero en el rey que estaba en ese momento en Israel, pero en última instancia, mis amados, nosotros viendo ya esta descripción, esta declaración a través de la palabra de Dios y sobre todo del Nuevo Testamento, pues vemos que el varón de la diestra de Dios es Jesucristo mismo. Véanlo allí en Efesios 1:20 o en Hebreos 8:1. ¿Se dan cuenta hacia dónde estaba apuntando el salmista? Hacia el Redentor, hacia nuestro Salvador. Amén. ¿Y recuerdan cómo se describía a Jesucristo? Como el Hijo del Hombre. Bueno, es por Jesucristo, el hombre, que el Israel caído aún debe volver a la vida. Y de hecho, es a través de Jesús que se digna llamarse a sí mismo el Hijo del Hombre. Y es a través del Hijo del Hombre que el mundo debe ser liberado del dominio de Satanás y de la maldición del pecado. Y ese Hijo del Hombre, como Jesucristo a menudo se hacía llamar, y él solito decía que era, porque lo es el que se ha levantado. Es ese varón de la diestra de Dios. La única persona de la que se puede decir que está a la diestra de Dios como intercesor de nuestras vidas es Jesucristo, el Mesías. Él es el que se ha convertido en nuestro libertador. Es el que fue nombrado, perdón, para este propósito. Y es su fuerza la que se manifiesta en nuestra debilidad. Yo quiero preguntarles, hasta este momento ustedes ya deben comprender por quién serán restaurados los judíos. Si es que alguna vez serán restaurados a su propia tierra, solamente por nuestro Señor Jesús. Solo por Él pueden encontrar misericordia. Solo por Él podrán reconciliarse con Dios verdaderamente. Y si ese es el pueblo de Dios que solamente por Jesucristo puede hacer eso, ¿qué nos espera a nosotros? Que no somos el pueblo elegido por Dios. La gloria sea para el Señor, porque ahora tú y yo somos el pueblo
adquirido por Dios. Dice el salmista, sobre el Hijo de Hombre que para ti afirmaste. Pues nuevamente esto probablemente se oró con referencia al actual rey de Israel de ese momento. Sin embargo, el máximo Hijo del Hombre fue Jesucristo, quien recibió la fuerza de Dios como un hijo sometido a su Padre en el cielo, y del cual dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. ¿Mm? Y dice el salmista, así nos apartaremos, no nos apartaremos de ti, perdón. Así no nos apartaremos de ti. Bueno, pues ahora, en la fortaleza de ese Hijo del Hombre fortalecido, ¿verdad? Este varón de la diestra de Dios, pues el pueblo de Dios sería restaurado a la fidelidad, serían vueltos a la vida y una vez más invocarían el bendito nombre de Dios. ¿Qué es lo que ha sucedido con nosotros, mis amados? Que cuando Dios tuvo misericordia de nuestras vidas, se levantó el Hijo del Hombre, ese varón de la diestra de Dios, para restaurarnos, para volvernos a la vida, para que ahora ustedes y yo invoquemos el bendito nombre del Eterno, de Hashem. Amén. Dice, restáuranos, pues solamente el Señor puede dar vida otra vez. Solamente Dios puede traer vida al pueblo mediante el perdón de pecados, la renovación del pacto y la expulsión de los enemigos. Esto es justamente lo que ahora entendemos de lo que en Juan capítulo 3 le está diciendo Jesucristo a Nicodemo, que nos es necesario nacer de nuevo. Esta restauración que solamente Dios puede traer a nuestras vidas. Esta no es una simple oración por liberación del enemigo. Esta es una petición urgente por las bendiciones de Dios a nuestro favor. El restaurarnos, mis amados, es simplemente traernos a la vida en Cristo Jesús, para que ya no estemos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la gloria sea para el Señor, porque ya lo hizo, para ti y para mí. Y por último dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Vemos cómo el estribillo se repite por tercera y última vez en este salmo, pero esta vez agregando Jehová en el nombre del pacto de Dios, el Dios de los ejércitos. Entonces, bajo el liderazgo del gran Mesías de Dios, de Jesucristo mismo, el pueblo será restaurado y de nuevo conocerá el rostro resplandeciente de Dios, y esto trae el rescate, la restauración y la vida eterna. Y por último, pues dice, haz resplandecer tu rostro. Volvemos a recordar que tanto para Israel como para la iglesia de Jesucristo, esta oración ha sido respondida en Cristo Jesús. En Él podemos ser restaurados a Dios. En Él el rostro de Dios resplandece sobre nosotros en gracia. Amén. Este es el tema del día de hoy, mis amados. Vamos a orar. Vamos a darle la gloria a Dios.